Estamos de regreso en la mañana en vivo para revisar información de la actividad económica que tuvo un crecimiento moderado durante marzo, 0,8% por debajo de la expectativa, parece que tenían los especialistas, y de eso queremos conversar acá en el estudio con Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, gracias por la invitación. La cifra, el número, el 0,8%, ¿esto sorprendió? ¿Era menos de lo que esperaban, como decíamos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Mira, fue una sorpresa, pero no fue una sorpresa tan grande, la verdad. Si nosotros vemos a principios de mes se esperaba un crecimiento en torno a un 2%, pero ya se fueron ajustando las expectativas un poquito más a la baja, más cerca de un 1%, cuando se fueron conociendo ya ciertas cifras sectoriales que ya mostraban un poco más de debilidad en el mes de marzo. Cuando nosotros analizamos o nos llega el IMASEC, hay distintas actividades que uno va entendiendo y que se mencionan. ¿Cuáles son las que en esta oportunidad incidieron en este 0,8? Mira, nosotros tenemos dos grandes movimientos. En un primer lugar, tenemos que este 0,8% interanual se explica principalmente por la producción de bienes, que está muy explicada por el desarrollo de la producción minera. La producción minera crece cerca de un 8% respecto a marzo del año anterior. Y en contraste tenemos otras actividades que crecieron un poquito menos. Por ejemplo, tenemos la producción industrial, que estuvo un poquito más débil, pero sobre todo el comercio. Si tú te fijas en el comercio, tiene un retroceso cerca del 5%. Entonces, en este sentido vemos que tenemos ciertas industrias que están más resilientes, pero otros sectores que todavía están un poco débiles. ¿Y es posible pensar o proyectar como esas como el comercio, por ejemplo, que sabemos que incide tan fuertemente también siempre, se pueda comportar en las próximas entregas? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, para abril ya esperamos que haya un mayor movimiento del comercio. Estamos viendo que durante enero y febrero ya hubo una reactivación del comercio respecto a los meses anteriores. Vemos que el comercio no crecía desde el 2022. Entonces, en teoría es normal que todavía el comercio esté un poco más tímido, que pueda presentar todavía caídas, porque también tiene que ver mucho con las condiciones financieras un poco más restrictivas que ha vivido la economía, pero que ya nos estamos yendo soltando en el tiempo. Acá también influye un factor súper importante, que es el efecto calendario. En particular, lo que vemos es que en marzo tuvo 3 días hábiles menos. Exacto. Y eso impacta súper fuertemente en el comercio mayorista, por ejemplo. Lo que vamos a ver en abril es el caso contrario, vamos a tener 3 días hábiles extra. Entonces, en este sentido, lo que podríamos esperar es que, por ejemplo, el comercio repunte por estos días extra y también la producción industrial, entre otras cosas. Y en términos globales, porque se argumentó y se escuchó mucho esto, que marzo, tuvo 3 días hábiles menos. ¿De qué manera eso incide o cómo influye para que lo podamos entender también? Mira, lo que nosotros tenemos que entender es que estos 3 días hábiles menos son 3 días que se trabaja menos. En general, en las industrias que dependen de esto, por ejemplo, las industrias que trabajan de lunes a viernes. Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, minería no se ve afectado porque en general la faena no para. Pero sí hay otros elementos que se ven afectados por estos días hábiles menos. Por ejemplo, el comercio, el principal, sobre todo el comercio mayorista, en estos días hábiles pega mucho cerrar en estos días. Hay otras, por ejemplo, la producción industrial también se ve afectada cuando tenemos menos días de producción, pero de nuevo, esto se podría revertir en abril. Y es posible, no sé, hacer una suerte de comparación, o no, más que comparación, una proyección de cómo pudo ser este marzo si es que hubiésemos tenido esos 3 días más, igual que el año 2023. Claro. Mira, si hubiéramos tenido esos 3 días más, probablemente el crecimiento hubiera estado mucho más cerca de un 2%. Eventualmente lo que nos vemos es que por cada día hábil se descuenta un 0,5% del crecimiento anual. Entonces, efectivamente, podríamos estar en una cifra mucho más parecida a lo que veíamos en enero. De todos modos iba a ser más moderado que febrero, porque por ejemplo en febrero estaba el día bisiesto extra, entonces también hay un efecto adicional, y en febrero hubo un comportamiento bastante grande de muchas cosas. Por ejemplo, la generación eléctrica creció cerca de 8% en febrero, que es algo que es atípico. Perfecto. Buena la explicación, porque así uno entiende de qué manera influye cada uno de los días, que en esta oportunidad fueron 3, que es harto, no considerando los días hábiles de cada mes. Ya con los números que tenemos hasta ahora, enero, febrero, marzo, podemos medir o proyectar el primer trimestre del 2004. ¿Cuál es la evaluación que se hace de eso? ¿Cómo lo vemos? Mira, en general con la cifra de IMASEC lo que podemos hacer precisamente es una estimación preliminar de lo que va a ser el PIB. El PIB, en todo caso, a fines de mes ya deberíamos tener las cifras oficiales, pero ¿qué podemos hacer? Es que extrapolando este crecimiento del IMASEC en términos trimestrales, podríamos esperar que el PIB crezca en torno a un 2,5%. Y efectivamente esto es una buena noticia porque no se ve desde el 2022. Exacto, estaba revisando que el mejor primer trimestre en casi más de una década. Sí, puede ser. Es verdad. Sí, porque de hecho, por ejemplo, si ves, el último trimestre que crecimos harto fue en el 2022 con un crecimiento de 4,4, en el segundo trimestre, si no me equivoco. Pero efectivamente, por ejemplo, el año pasado los crecimientos eran muy, muy bajos.
Y esto siempre uno les pregunta, pero ¿es posible, ya que tenemos una suerte de análisis de lo que fue, de lo que sí es el primer trimestre, proyectar los que siguen también trimestralmente? Sí, efectivamente. Mira, lo que nosotros estamos viendo actualmente, con las condiciones que nos encontramos en esta situación, lo que esperamos es que el primer trimestre efectivamente está en torno a un 2,5% y probablemente el segundo trimestre sea mejor. Ya efectivamente tenemos un efecto de base de comparación. Como dices tú, los trimestres en general el año pasado fue bajo. Entonces tenemos que, por lo menos en la primera mitad del año, podríamos tener más espacio para crecer. Y quizás el segundo trimestre podríamos estar en torno a un 3%. Ya ahora en la segunda mitad del año probablemente es un poco más difícil decirte cifras. Puede que haya un mayor crecimiento si es que las condiciones siguen dándose favorablemente, pero de todos modos esto lo que sí nos permite es proyectar que el año esté en torno a las proyecciones o las expectativas que sean entre un 2,5 y un 3%. Eso te quería preguntar, porque el presidente Boric, cuando se entregaron, cuando se conoció el IMASEC, dijo que la economía chilena sigue en fase de expansión y que tenemos tremendas oportunidades para seguir creciendo. Efectivamente, o sea, lo que vemos es que, por ejemplo, marzo fue preocupante si vemos un 0,8. Pero de nuevo, esto es una senda expansiva respecto a lo que veníamos siguiendo en meses anteriores y sobre todo si lo comparamos el año pasado. El año pasado crecimos un 0,2% anual. Ya, entonces en este sentido ya cualquier cosa que sea sobre el 2% evidentemente es mejor que el año pasado, pero todavía falta mucho por crecer. Estamos en línea con la tendencia de la economía, pero de nuevo, o sea, falta todavía incentivar un crecimiento para los años siguientes. Si tú ves las proyecciones, este año podríamos crecer quizás un 2,5%, pero en los próximos 2 años el crecimiento proyectado es un 2%. Entonces todavía falta un poco incentivar y ciertas políticas que nos permitan crecer en el largo plazo. Perfecto. Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta conversación respecto del IMASEC. Que estés muy bien. Gracias. Nos vemos.